Hola, soy Boscan, bienvenidos al podcast de Hondo. Hoy hablaremos con León. Hola León, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Por qué comienzas a tatuar? Siempre me ha fascinado la parte ritual del tatu. Yo venía de pintar graffiti y tuve un momento en el que en el graffiti las paredes que estaban muy pintadas no tenían ninguna atracción y siempre buscábamos algunas paredes, por ejemplo, fábricas abandonadas o casas abandonadas. En ese aspecto siempre buscábamos algo diferente, ¿no? Y la verdad es que cuando hacías una foto y el contexto era, por ejemplo, una casa abandonada, aunque la pieza fuese algo menor, el contexto abrazaba esa pieza. De modo que en el tatu tiene ese aspecto ritual que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y puede enfocarse desde muchos ángulos, ¿no? Desde el nuestro, que estamos haciendo una práctica que conlleva dolor, que tenemos una ética de hacer algo bueno para la persona que lo va a llevar toda la vida. Claro. Y por otro lado, desde la persona, ¿no? Que quiere algo, por ejemplo, que sea simbólico, que le represente, que sea su identidad personal o que sea un recuerdo de un ser querido o un símbolo que a esa persona le gusta, y tienes tu responsabilidad de poder plasmarlo en algo que está vivo. ¿Crees que hay una parte de catarsis en tatuar a una persona o no? ¿Desde nuestro punto de vista o desde la persona que se tatúa? ¿Cómo lo percibas tú? Yo supongo que habrá muchas personas distintas, ¿no? Tanto de los que lo hacen como de quien lo recibe. Hay alguien que solo puede tener un aspecto artístico sin pensar en un valor purificador de exonerar emociones, y hay gente que se tatúa que evidentemente puede tener ese aspecto, ¿no? De hacerse algo que duela, mantenerlo siempre presente, ¿no? Un ejemplo muy clásico: alguien se tatúa una palabra porque esa palabra en ese momento dice mucho acerca de su estado emocional actual. Pues seguramente el estado en el que vive el tatu lo duele, quiere recordarlo siempre, ¿no? Y ahí hay un aspecto que puede ser catártico, por ejemplo. ¿Hay una temática que persigas dentro del visual, concepto? ¿Cómo ves el tatu en esa parte? Una cosa son mis expectativas y otra cosa también es acomodarse a lo que un cliente quiere, ¿no? Sí que es cierto que cuando yo hago algo muy personal, que algunas veces lo dejo incluso para mis cuadros, siempre hay una temática filosófica, pero es cierto que con los años en el tatu hay algo más mitológico, pero siempre intento que sea mitológico, filosófico, científico, que sea esa temática que esté más o menos presente, ubicua en todos mis trabajos. ¿En todos los trabajos te refieres solo a tatu o pintura o cualquier otra? También, en efecto, tanto en pintura como en tatu. Ese aspecto esotérico que se podría ver de alquimista del visual que utilizas, ¿está limitado solo a eso? Sí, porque hay una tradición pictórica bastante antigua, los cuales hacían grabado, y ellos tenían la idea de que hay ciertas nociones teóricas que las puedes tratar a símbolo. Y ellos intentaban tratar algo más conceptual, por ejemplo, algo más abstracto, pero ponerle un símbolo, como harían los griegos, ¿no? Que ellos, la idea antigua que tenían ellos es que los egipcios tenían una palabra para referirse a algo y tenían un símbolo para referirse también a algo, pero consideraban que el símbolo era más universal que la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra la podemos traducir a diversos idiomas y cambia. En cambio, un símbolo podría ser más universal porque con un símbolo, supongamos, casa, si dibujas una casa, eso puede ser universal para todas las culturas. Entonces decían, está muy bien, los griegos solo se han ocupado de las palabras, pero los egipcios tenían palabras y símbolos. Entonces hay que recuperar el símbolo, porque el símbolo podemos referirnos a cosas y va a ser universal para todas las culturas, que ya sabemos que no, porque si tú dibujas una casa, a lo mejor alguien de otra cultura no va a identificar eso como una casa. Pero bueno, los antiguos creían que el símbolo era más universal que las palabras. Interesante. O sea que parte de cuando hablas con tu cliente es interpretar la idea que tiene y transformarla en los símbolos que van con el lenguaje que sueles utilizar. En algunas ocasiones, o en algunas ocasiones hay clientes que te dicen quiero Aquiles, o quiero a 3 leones, etcétera, ¿no? Entonces, depende. Tienes clientes que simplemente te lanzan un concepto, mira, quiero
tener este concepto y te dejo que lo desarrolles en las imágenes que tú consideres oportunas, o bien quiero esta imagen porque ya tiene una simbología asociada. Vale. Ahora, ¿qué sigue con León? ¿Tienes algún proyecto en mente o algún...? Tengo de proyecto aquí en Ondo hacer un taller de falacias en el amor, que comienzo el día 16 de enero a las 8 y serán unas 7 clases. Y luego, por otro lado, espero sacar un libro con Daniel Sbauti en breve. Súper interesante. Bueno, eso fue todo con León. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal.